Dear God, Dios, thank you that we're able to meet again. gracias por podernos reunir nuevamente. I pray that you may be with us as we continue in our studies together. Oro para que estés aquí con nosotros mientras estamos en este estudio juntos. And I ask for your blessing upon each of us. In Jesus' name I pray. Amen. Oro para que derrames tu bendición sobre cada una de nosotros. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Let me share my screen once again. Uh, 2 seconds. So, where we left off Donde nos quedamos was in this discussion about the rise of kingdoms. era en esta discusión sobre el surgimiento de los reinos And their job function to serve the people and protect them. y su trabajo, que es servir al pueblo y protegerle. So we went through a journey of discussing what led to the rise of the Sixth Kingdom. Y luego entonces fuimos a revisar qué fue lo que llevó al surgimiento del sexto reino. And we can see that there was this period of preparation Y vemos de que hay un periodo de preparación before the Sixth Kingdom could have dominion or rule. antes de que el sexto reino tuviese dominio o regencia. So what we want to discuss now Ahora lo que queremos discutir es is how we go from this to the Sunday law. cómo es que llegamos de esto a la ley dominical. When the founders created this presidency, Cuando los padres fundadores crearon esta presidencia that we see in the Sixth Kingdom, que vemos en el sexto reino, there were arguments of what kind of institution would best serve the needs of the people. había argumentos sobre qué tipo de institución debería de servir a las necesidades del pueblo. So if you were to think of two people with two different ideas of what the presidency should look like, Así que si tuvieses a dos personas con diferentes ideas sobre cómo debería de verse la presidencia, one side of the argument said, we need this presidency to have superpower. un lado de los argumentos decía de que la presidencia tiene que tener superpoderes. All the power in the world, this presidency needs to have it if it's going to serve effectively. Todos los poderes del mundo, la presidencia los necesita de tener a fin de poder gobernar de forma efectiva. And then on the other side of the argument, Y luego del otro lado del argumento, there were people that said, we're running away from monarchies in Europe for a reason. nos estaban diciendo de que hemos huido de la monarquía de Europa por una razón. So having power centralized in one place is not going to lead to good results. Así que tener el poder concentrado o centralizado en un solo lugar no nos va a llevar a buenos resultados. We need dispersed power. Así que necesitamos un poder disperso, That's not all centralized in one place, que no in esté one todo, institution. que no esté todo centralizado en un mismo lugar, en una misma institución. If you were to think of a spectrum of power, Si tú fueses a pensar o si fueses a verlo desde un punto de vista de espectro de poder,
if we were to say all powerful over here, diríamos de que todopoderoso estaría por acá. that's where one side of the argument was. Eso era lo que representaba un lado del argumento. And these people said, no, that institution that we create needs to have little power. Y luego del otro lado tendríamos a un grupo de personas diciendo, no, esa institución que hemos creado debe de tener poco poder, Because we're running away from kings and we don't want to create another king. porque precisamente huimos de reyes y no queremos tener otro rey. But because they couldn't persuade the other, Pero debido a que no podían persuadirse el uno del otro, they met in the middle. simplemente llegaron a un punto medio. And what they created has now come to be known as federalism. Y lo que crearon fue lo que hoy en día se conoce como federalismo. So what they did was Lo que hicieron fue they created that presidency, the throne, que crearon esa presidencia, ese trono, that had power, lots of que, it, que tenía poder, mucho de él. but they said, okay, we'll create this thing with lots of power, Y dijeron, bueno, vamos a crear esta cosa con mucho poder but we'll put handcuffs on it. y le vamos a poner restricciones. So we'll restrict this throne with handcuffs. Así que vamos a poner a este trono bajo restricción de estas esposas. We'll apply enough restraints on this throne Hemos aplicado suficientes restricciones en este trono so that the power that it does have can't be used. para que entonces el poder que ostenta no pueda ser usado, Like what we saw in Europe. como de la forma en que vimos en Europa. Because power in the wrong hands can end up doing too much damage. Porque el poder en las manos incorrectas pueden terminar haciendo muchísimo daño. So this sixth kingdom, Entonces, este sexto reino, we can think of it as restrained power, a king with restrained power. pudiésemos verlo como un rey con poder restringido. Does that make sense? ¿Hace sentido? Yeah, what I think is in the check and balance system. Sí, en lo que pienso es en el sistema de balanza de poder. Exactly. It's that Exact- system of checks and balances that was new to the world. Exactamente, es ese sistema de balanza de poder que era nuevo en el mundo, That ensured that this king, the presidency, didn't have all the power. y eso era lo que aseguraba de que este presidente no ostentara todo el poder, It could do a limited job. sino que tenía un trabajo, una función limitada. What ended up happening as time went on, Lo que terminó pasando a medida que fue pasando el tiempo, as this sixth kingdom served the people, a medida que el sexto reino servía al pueblo, is that the world began to change. es que entonces el mundo comenzó a cambiar. The things that confronted the people in society began to change. Las cosas que confrontaban a la sociedad comenzaron a cambiar. And so we have 1989. Y así es como llegamos a 1989. And now, what begins happening Y ahora lo que comenzó a pasar is this story all over again. es esta historia nuevamente. A new kingdom being created Se creó un nuevo reino out of necessity of the times. que respondiese a las necesidades de su propio tiempo. So if we were to think of this time period of 1989, Entonces, si fuésemos a pensar en este periodo de tiempo de 1989 and the sixth kingdom going about its day, y el sexto reino más o menos hasta esta fecha, the world begins to change. el mundo comenzó a cambiar. Once the
King of the South falls in 1989. Una vez que el rey del sur cae en 1989, The ground starts to be prepared for another kingdom to rise up. se comienza a arar el terreno antes de que otro reino surja And 2001 happens, y luego acontece 2001, specifically 9/11. específicamente el 9/11. An emergency takes place. Toma lugar una emergencia And what the Constitution has baked into it when it created this kingdom y lo que... I'm sorry, I lost it. Could you please repeat that? the Constitution has something baked into it. Ah, bait, like in the Um, oven. no. The Constitution explains what happens when crises arise. Ok. En esta ocasión, lo que pasa es que la Constitución te detalla qué pasa cuando una emergencia surge. So when the Constitution created this sixth kingdom, the presidency, Entonces, cuando la Constitución creó a este sexto reino, la presidencia, it acknowledged that in crises, you need a lot of power. también detalló de que en momentos de crisis necesitas mucho poder. So this crisis takes place Entonces, toma lugar esta crisis and power gets handed to the presidency. y entonces el poder se comienza a otorgar más a la presidencia. The Constitution hands this power to the presidency. La Constitución le cede poder a la presidencia. Congress is going to vote with the AUMF, El Congreso va a comenzar a votar por la AUMF, which stands for the Authorization for Use of Military Force. lo que quiere decir es la autorización para el uso de la fuerza militar. There's the Patriot Act, Está también el Acto Patriota and everything that came as a result of the 9/11 attack y todo aquello que surgió a raíz del ataque del 9/11 meant that the presidency need to go into fight or flight mode. e hicieron de que la presidencia entrase en un modo de lucha o huida. And when that presidency goes into fight or flight mode, it becomes super powerful. Y cuando la presidencia comienza a estar en esa situación de lucha o huida, se comienza a volver cada vez más poderoso. What should happen in a normal situation Lo que debería de acontecer en una situación normal is that once the presidency has dealt with that threat, es que una vez que la presidencia haya lidiado con esa amenaza, it gives back the power that the Constitution gave it. retorna el poder que la misma Constitución le cedió. But what ended up happening in 2001 Pero lo que terminó pasando en 2001 is that a new kingdom started being created. es que un nuevo reino comenzó a ser creado. So I'm just going to draw it. Entonces, Like this for now. lo voy a comenzar a dibujar de la siguiente forma por ahora. And after 2001, in this new world, Y después del 2001, en este nuevo mundo, different crises arose. surgen diferentes crisis. You had the economic crash in 2008. Tienes al crash económico del 2008. To deal with that, Obama needed to concentrate power in the presidency to help and serve the people. Y para lidiar con esa crisis, Obama tuvo que llamar a la Constitución y solicitarle mayor poder para poder proteger y servir al pueblo. So that throne or that office, the presidency, becomes more and more powerful. Así que vemos de que ese trono o esa presidencia comienza a tornarse cada vez más poderoso. COVID takes place. Toma lugar el COVID. And the same story, the presidency has to amass a level of power.
Y nuevamente pasa lo mismo, la presidencia tiene que amasar un cierto grado de nivel mayor, to deal with the problems that it's facing de in poder mayor, society. de poder mayor para poder lidiar con todas estas crisis que están pasando en la sociedad. In each of these cases, when that presidency gets power, it's meant to give it back. Y en cada uno de estos casos, cada vez que la presidencia asume poder, tiene que retornarlo. But what happens is that the power is never given back. Pero lo que termina pasando es de que ese poder no se devuelve It just keeps amassing and the presidency gets stronger and stronger, more powerful. y lo que termina pasando es de que esta presidencia simplemente sigue amasando cada vez más y más, se va volviendo cada vez más fuerte y con más poder, Until we get to the end of Trump's first term. hasta que llegamos al final del primer término de Trump. And now the presidency looks dramatically different to what the founders created in 1798. Y ahora termina viéndose la presidencia dramáticamente diferente a cómo la constituyeron en primer lugar los padres fundadores en 1798. There's a turning point Aquí hay un punto de inflexión, where now that office of the president doesn't represent the sixth kingdom, it now represents a different kingdom. donde vemos ahora que esta oficina de gobierno de la presidencia ya no representa más al sexto reino, sino que ahora representa a un reino diferente. That seventh, more powerful institution. Eso sería esta institución séptima que es mucho más poderosa. In the past, En el pasado we did a study about the last president, hicimos un estudio sobre el último presidente and we took that from Daniel 11, the first two verses. y tomamos eso de Daniel 11, los primeros dos versículos. While at the time we didn't understand it clearly, En ese tiempo no lo pudimos comprender de forma clara. a point that we made was that Xerxes Y un punto que hicimos es que Jerjes was the last king of Medo Persia fue before el it último, fell. fue el último rey de Medo Persia antes de su caída. And we equated Xerxes to Trump. Y habíamos hecho el equivalente de Jerjes a Trump. And we made the point that Trump was the last president. E hicimos el punto de que Trump entonces era el último presidente. What that study should have shown, well, did show us, but we didn't understand as clearly Y, at the time, y lo que ese estudio se supone que tenía que enseñar y que de hecho demostró, pero que en ese tiempo no fue lo suficientemente claro, is like Xerxes was the last of Medo Persia, es que así como Jerjes fue el último rey de Medo Persia, Trump would be the last of the sixth kingdom. Trump sería el último rey del sexto reino. Because Medo Persia is that two-horned power Porque Medo Persia era ese reino de dos cuernos before Greece, the kingdom that's going to rule the world, rises up. antes de que Grecia surja y sea este nuevo reino que se levante. So that first term of Trump's Entonces, ese primer término de Trump from 2016 to de, 2021 de 2016 a 2021 was him as the last president of the sixth kingdom. fue él como último presidente del sexto reino. Does that make sense? ¿Hace sentido todo esto? So when we look at this timeline of kingdoms, Así que cuando vemos esta línea temporal de los reinos, once you get to this point, una vez que llegas a este punto, the sixth kingdom is no longer in power. el sexto reino ya no está más en poder. We have a new kingdom on the block, Tenemos entonces a un nuevo reino en la cuadra. the sixth kingdom. The sixth or the seventh one? The seventh kingdom, sorry. Ajá. El séptimo reino. Caesar, you have a hand? Yeah, I have a question.
So from 1899 to 2021, that's the preparation period of the seventh. Entonces, tenía una pregunta de 1989 a 2021, ese es el periodo de preparación del séptimo reino. And that's the time period when we can say that the seventh is good. ¿Y ese es acaso el periodo de tiempo en el que podemos decir que el séptimo reino es bueno? So I'll pick up from the point that Caesar just made, or question. Entonces, voy a retomar el punto que César acaba de preguntar. This question about good and bad Esta pregunta de bueno o malo is specifically in relation to its function. es específicamente relacionada a su función. So if good means serve the people, Entonces, si bueno significa servir al pueblo, what does bad mean? ¿qué significa malo? The Servirse opposite. a sí mismos. Liliana, Liliana, Sí, servirse a sí mismo. to serve themselves. to serve themselves. Servirse a sí mismos. So all this time before the seventh kingdom comes to power, Entonces, todo este periodo de tiempo antes de que llegue el séptimo reino, we speak about kingdoms need to be prepared, as Caesar put it. hablamos de reinos que tienen que ser preparados, así como lo dijo César. At this point, the seventh is going to come into power. Y en este punto es cuando el séptimo va a llegar al poder. And it comes to power to serve the people. That's why kingdoms rise and fall. Y llega al poder precisamente para servir al pueblo. Y esa es la razón por la cual los reyes caen y se levantan. So long before the Sunday law, Así que mucho antes de la ley dominical, a kingdom gets raised up un reino se levanta to serve the people. para servir al pueblo. So that raises the question Y entonces ahí es donde surge la pregunta of what happened to the sixth. de qué fue lo que le pasó al sexto. We ended the last study Terminamos el último estudio with the premise that the sixth kingdom never becomes a beast. con la premisa de que el sexto reino nunca se vuelve una bestia. So the sixth kingdom never gets into a relationship with the bad woman of Revelation 17. Entonces el sexto reino nunca entra en una relación con la mujer mala de Apocalipsis 17. But why does the sixth kingdom fall then? Pero entonces, ¿por qué cayó el sexto reino? So if we think of these dispensations, Entonces, si pensamos en estas dispensaciones, there's no beast no hay bestia and there's no, we'll say, bad woman. y no hay tampoco una mujer mala, por decirlo así. So why does the sixth kingdom fall? Entonces, ¿por qué razón es que cayó el sexto reino? If we were to think of the story of ancient Israel, Si fuésemos a pensar en la historia del antiguo Israel, what was their cardinal sin? ¿cuál fue su pecado capital? It was crying for a king. Fue pedir un rey. So they were running society as disparate power with all the judges, Porque antes de eso tenían a esta sociedad que estaba siendo regida por este montón de jueces, but they wanted a king. pero querían un rey. They wanted an institution with more power than they had. Querían una institución que tuviese mayor poder de la que tenían en ese tiempo, Under the belief that that would better serve their needs. bajo la creencia supuesta de que eso les traería y les iría a beneficiar más. So this seventh kingdom Entonces, este séptimo reino gets created out of necessity se creó de la necesidad to serve the people. para servir al pueblo.
because this sixth kingdom, porque este sexto reino, for its own reasons, por sus propias razones, stopped serving the people. dejó de servirle al pueblo. Ancient Israel, El antiguo Israel, with the priests and the Sanhedrin, con estos sacerdotes y el Sanedrín, corrupted the system. corrompió el sistema. If we were to use the terms found in Revelation, it became Laodicean. Si hubiésemos podido ver, o si pudiésemos utilizar los términos de Apocalipsis, pudiésemos decir de que se volvieron laodicenses. Essentially, it became lazy Esencialmente se volvieron flojos y flojas in its job. en su función de trabajo. And so another kingdom needs to rise up where that one got lazy. Y por esa razón es que un reino tiene que surgir para hacer esa función que el otro dejó por flojo o floja. This sixth kingdom just stopped doing its job. Este sexto reino dejó de hacer su trabajo, Not because any bad woman rode it, no porque una mala mujer lo cabalgase, but because it didn't adapt to the changing world. sino porque no se pudo adaptar al mundo cambiante. That's why these kingdoms rise and fall. Y esa es la razón por la cual estos reyes se levantan y caen. The fifth kingdom didn't adapt to the changing post-Christian world. El quinto reino no fue capaz de adaptarse al mundo postcristiano. So the sixth kingdom rose up. Así que por esa razón surgió el sexto reino. The sixth kingdom didn't adapt to the changing world of the 21st century. El sexto reino no se pudo adaptar al mundo cambiante del siglo XXI. So the seventh kingdom rises up. Entonces el séptimo reino surge también. So Caesar, Entonces César, you asked previously about the sixth kingdom antes preguntaste sobre el sexto reino and beasts. y bestias. Does that explanation answer your previous question? Esta explicación responde a tu pregunta anterior. So, yeah, I think basically or essentially, así que yo creo que sí, básica o esencialmente, but at the end, I mean, specifically, what's the turning point in 1989 that drives to the conclusion of the Sixth Kingdom? Pero específicamente, ¿qué es lo que lleva a la destrucción del sexto reino en 1989? The real driver, Ok, el factor real, if we were to think of that agricultural model, si fuésemos a pensarlo desde el punto de vista del modelo de agricultura, years 1989, tienes a 1989, years 2001, years the tenemos Sunday Law. 2001, ley dominical. When is the seed planted? ¿Cuándo es que se planta la semilla? In 2001, en 2001. So it's at this point where things become visible of what that shift, that turning point is. Entonces aquí es donde comenzamos a ver eso que es visible, donde ocurre ese punto, esa visibilidad. This is just the plowing or the field being prepared. Ok. Así que antes de eso, en 1989, solamente el arado o el campo siendo preparado. And at some point, Y en algún punto, studies will explain what that plowing is and that preparatory work in this estudios, changing world. estudios van a demostrar en qué consistió esa obra preparatoria en ese mundo cambiante. Ok. Is that okay for now? Ya. So, a symbol we haven't discussed thus far, Entonces, un símbolo que todavía no hemos tratado hasta ahora is the woman. es la mujer. We've spoken about it in generically, a good woman. Hemos hablado de forma genérica sobre la buena mujer,
But if we were to think of what that woman is, Pero si llegásemos a pensar sobre en qué es esa buena mujer, it's just something, a es, term solo, we use is an entity, es solamente algo y un término que usamos era entidad with ideas. con ideas, Ideas of, we'll say, ruling the world ideas que tienen que ver con, digamos, gobernar el mundo and how to do that. y cómo hacerlo. So when we spoke about the sixth kingdom, we spoke about a good woman with good ideas. Así que cuando hablamos del sexto reino, estamos hablando de una buena mujer con buenas ideas. But now we want to shift gears and start exploring the bad woman and her ideas. Pero ahora quisiéramos cambiar nuestro foco y comenzar a hablar de la mujer mala y sus ideas, Because it's that relationship porque es esa relación with this kingdom that is our marker for the Sunday law. con ese reino, lo cual funge como el punto para marcar la ley dominical. So if we were to say this good woman's ideas are to serve the people at a simple level, Entonces, si a nivel simple pudiésemos decir de que el propósito de esta buena mujer es de servir al pueblo, we were told that the opposite of that would be to serve themselves. se nos dijo anteriormente de que lo opuesto a esto sería servirse a sí mismo. So a bad woman Entonces, una mala mujer would be the opposite, just like what we said about the kingdoms. sería lo opuesto, tal cual como hablábamos sobre los reinos. Serve itself, serve themselves. Servirse That's a what sí makes a misma. bad woman a bad woman. Servirse a sí misma. Eso es lo que hace a una mujer mala una mujer mala. So let's zoom in to this story about Donald Trump. Entonces vamos a hacer zoom a esta historia de Donald Trump. We have his first term from 2016 to I'll just say 2021. Tenemos esta historia que va del 2016 a, digamos, 2021. And this is the sixth kingdom. Y esto sería el sexto reino. So if we know that this is the sixth kingdom, what does that tell us about the woman that's riding that kingdom? Entonces, si nosotros estamos hablando de este sexto reino, entonces, ¿qué es lo que hace que esta mujer salga para montarse en el gobierno? That entity that has ideas that wants to use the kingdom. Esa entidad, esa mujer que quiere utilizar el reino. If this kingdom is good, Si este reino es bueno it never becomes a beast, y nunca es una bestia, it never persecutes the people, nunca persigue al pueblo, it just becomes lazy. solo se vuelve floja, What does that tell us about the woman that's riding it? que eso es lo que nos dice de la mujer que la está guiando, montando Or using it? o usándola. That the woman turned to be Laodicean. If this is good, Okay, que la mujer se volvió Laodicea. Entonces él dice, si esto es bueno, what I'm trying to draw out is what is the nature of that woman? entonces lo que yo quisiera que sacásemos de conclusión es que, ¿cuál es la naturaleza de esa mujer? Good. It's good. Just structurally, it's good. Entonces estructuralmente es buena esa mujer. Despite what we would read in the news A pesar de lo que leamos en las noticias or what we think we read in the news, o lo que creemos que estamos interpretando de las noticias, structurally, prophetically, what does that woman look like? ¿cómo se ve esa mujer a nivel estructural, a nivel profético? She's good. Ella es buena. So Trump, during his Entonces, first term, entonces Trump durante su primer término is a good woman es una buena mujer who served the people. que servía al pueblo. I'll stop for Ok. any questions.
Me detengo aquí para cualquier pregunta. Mm, Yo tengo una pregunta, César. I have a question, Yesenia? Yesenia. Eh, ¿Por qué es tan relevante entender Porque, esa... por, Ok, verdad, perdón. Why is such a relevant thing to understand esa mujer como iniciando, como siendo buena al inicio de la línea? that woman to be good at the beginning in 1989 at the beginning with the ¿cómo era herida en inglés? ¿Cómo es que era herida? ¿Cuál Eh, cosa? herida dijiste, ¿no? No, 1989. al inicio de la línea. At the beginning of the line. Se hace mucho énfasis en que el gobierno es bueno y todo el tiempo en los estudios como que se ha hecho mucho énfasis en que es bueno. All the time in basically recent studies, they are doing an emphasis uh, in saying that this government is good. Quiero entender proféticamente por qué es importante entender eso. So I want to understand prophetically why such thing is that important. We'll get to that. Ya lo vamos a hablar. Ya vamos a Because llegar it hasta ahí. shapes our understanding of the Sunday law Porque básicamente moldea nuestra comprensión de la ley dominical and every other prophetic marker down the road. y todo otro hito profético posterior. So before we get to that, Así que antes de abordar eso, I just want to spend some time to see if we're on the same page about the Sixth Kingdom and Trump in his first term. simplemente sí me gustaría que estemos en la misma página hablando sobre el sexto reino y el primer término de Trump. The fact that we don't have a king of the north in the El, Sixth he- Kingdom, el hecho de que no hay un rey del norte en el sexto reino and we don't have a bad woman that rides the Sixth Kingdom. y no tenemos una mujer mala que monte ese sexto reino. Because that kingdom doesn't look attractive to the bad woman. Porque ese reino no es atractivo para la mujer mala. The woman wants power. La mujer quiere poder. Revelation 17, that woman wants power to control the people in En a way that Apocalipsis, suits her needs. en Apocalipsis 17 vemos de que esa mujer quiere poder para servir al pueblo de una forma que solamente supla sus necesidades. But we spoke about this sixth kingdom being created with restraints so that it would look ugly, Pero vimos de que este sexto reino se creó con ciertas limitaciones, restricciones que hacen que se vea feo to bad women. para una mujer mala. So we don't see a king of the north or a bad woman on the scene. She's gone on holiday. Así que por esa razón no vemos a este rey del norte ni a esta mujer mala como allí en escena, sino que se fue de vacaciones, Until a kingdom rises up that's powerful enough to do what she needs. hasta que surja un rey que sea lo suficientemente poderoso para que pueda cumplir las necesidades de ella. So what ends up happening once Entonces, Trump's first term ends así que lo que termina pasando es que una vez que termina el primer término de Trump, is there's a cataclysmic event, hay un evento cataclísmico, a huge turning point. un punto de inflexión enorme, January 6th. el 6 de enero. Now Trump is not that good woman. Y ahora Trump ya no es esa buena mujer. What do his actions represent on January 6th? ¿Cuáles fueron las acciones que representaba en el 6 de enero? It represents someone who's serving themselves. Estaba representando a alguien que se servía a sí mismo. And so once Trump steps out of office, Así que una vez que Trump pone el pie en la oficina, Trump becomes that bad woman. Trump se vuelve esa mujer mala.
there's two Trumps and we have to look at them differently. Sorry, I couldn't catch that. There are two Trumps and we have Ok. to look at them differently. Entonces hay dos Trumps y hay que verlos de forma diferente. Because now Porque ahora we can have a king of the north or a woman. She's come back from holiday. sí podemos tener un rey del norte o una mujer porque ya regresó de vacaciones. Because the seventh kingdom is powerful enough in a way that looks attractive to her. Porque ahora este séptimo reino es lo suficientemente poderoso de una manera en que ahora sí le parezca atractivo. But in between 2021 and 2024, Pero entre 2021 y 2024, who's sitting on that throne? Who's controlling that kingdom? ¿quién está sentado en ese trono? ¿Quién está controlando el reino? Yesenia? Yesenia. ¿Puedes repetir la pregunta? Could you please repeat that question? So this bad woman has been on holiday all this time. Entonces, esta mala mujer ha estado de vacaciones todo este tiempo, When the sixth kingdom has been ruling, cuando el sexto reino ha estado rigiendo, when the sixth kingdom looked ugly to the woman, to the cuando bad ese, woman. cuando ese sexto reino le parecía feo a esta mujer mala. But now the seventh kingdom we described as a more powerful kingdom, restraints loosed. Pero ahora vemos de que este séptimo reino es un reino mucho más poderoso porque ya no tiene restricciones. So that bad woman comes back from holiday. Así que vemos de que esta mujer mala regresó de vacaciones. So in this time period where we have the seventh kingdom, long before the Sunday law, Entonces, este periodo de tiempo donde tenemos a este séptimo reino mucho antes de la ley dominical, who is riding that kingdom? ¿quién está gobernando ese reino? Who or Y what la, is the in? Yeah, go on. la mala Sí, mujer. adelante. The bad woman. In this time period, A ustedes también se les paró el video y el audio de Cortis. Ay, pensé que era yo. Sí. Cortis, your internet in that when you were answering Yesenia's comment stopped. It is intermittent. We could not hear you nor see you. can you hear me okay now? Now, yeah, we can hear you okay. Okay. So this time period before the Sunday law, Entonces, este periodo de tiempo antes de la ley dominical, Joe Biden was president. Joe Biden fue presidente. Before that kingdom becomes bad, Antes de que ese reino se volviese malo, we have a good woman teníamos a una buena mujer who's going to use that powerful kingdom que va a utilizar ese reino todopoderoso to serve the people, para servir al pueblo, as Biden tries to serve the people. así como Biden intenta servir al pueblo. And this is the story of the Sunday law. Y esta es la historia de la ley dominical. All the time pre the Sunday law, Todo el tiempo antes de la ley dominical, there is no relationship of a bad woman and a kingdom. no hay una relación entre mujer mala y un reino. What I've described up until this point is why. Lo que yo he descrito hasta este punto es el por qué. So Yesenia asked, Entonces Yesenia me preguntó, is why is it important to understand that this kingdom is good? ¿por qué razón es importante entender claramente por qué este reino es bueno? Is because we want to understand what makes the Sunday law the Sunday law. Es porque queremos comprender qué es lo que hace que la ley dominical sea la ley dominical. And the Sunday law is a turning point for who?
Y la ley dominical es un punto de inflexión. Ahora, ¿para quién? Not the woman. No para la mujer. The bad woman already exists. La mala mujer ya existía. The Sunday law is a turning point for who or what. La ley dominical es un punto de inflexión. ¿Para qué o para quién? Mm, um, to the king For the o king. para el rey. Because Revelation 17 says it's the kings that commit fornication with the woman. Porque en Apocalipsis 17 nos dice de que son los reyes quienes cometen fornicación con la mujer. They do something illegal. They form an illegal relationship. Forman una relación ilegal. Before the Sunday law, they were in a legal relationship. Antes de la ley dominical están en una relación legal legítima, But something happens. There comes a point in time pero llega un momento when now they're going to go into an illegal relationship. donde ahora se van a adentrar en una relación ilegal. And that seventh kingdom is going to be bad for that. Y ahí es donde el reino se va a volver malo, es por eso. That's what makes that kingdom bad in this context. Y eso es lo que hace al reino como algo malo en este contexto. Because of that fornication. Es debido a esa fornicación. Does that answer your question, Yesenia? ¿Eso responde tu pregunta, Yesenia? Sí, ya, ahora entiendo. Yes, now I understand. So let's zoom into this story of fornication. Entonces, vamos a hacer zoom en esta historia de la fornicación. We have the seventh kingdom running along. Tenemos a este séptimo reino Going through history. ok, yendo a través de la historia It's in a relationship with a good woman. y está en una relación con una buena mujer. And what did the founders say about the US presidency? ¿Y qué fue lo que dijeron los padres fundadores sobre la presidencia de los Estados Unidos? Never get into a relationship with bad women. Que nunca entren en una relación con esa mujer. It's against the law. Es contra la ley. And it's because bad women can do so much damage. Y es debido a que como esta mujer puede hacer tanto daño, We'll restrain the presidency so it doesn't look attractive to bad women. vamos entonces a restringir la presidencia para que así no se sienta atraída a la mala mujer. But now the seventh kingdom is on the scene and it's got big muscles. Pero ahora este séptimo reino está en la escena y con sus músculos grandes. So now it looks attractive to this bad woman that's come back from holiday. Y ahora sí se ve atractivo para esta mujer mala que estaba de vacaciones. That bad woman sees that kingdom and starts licking her lips. Y ahora esta mujer mala ve a ese reino y se comienza a morder los labios. But that seventh kingdom is married. Pero ese séptimo reino ya está casado. So what sin is the bad woman committing? Ahora, ¿cuál es el pecado que está cometiendo esta mujer mala? What should you not do when you see a married person? ¿Qué es lo que no deberías hacer cuando ves a una persona casada? Lusting, Fornicación. fornication. So this bad woman, Trump, Entonces, esta mujer mala, Trump, commits fornication all before the Sunday law, comete fornicación mucho antes de la ley dominical, but his fornication isn't the sin of Babylon, pero su fornicación no es el pecado de Babilonia, of lusting for this married king. de tener lujuria por ese rey casado. The sin that we care about is the sin of these kings. El pecado por el que nos importamos ahora es el pecado de estos reyes. I don't know if you've ever seen those horses with blinders. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto a estos caballos con estos cosos que le tapan la vista de los lados.
they called blinders. Se les llama, pues, cega. They I they don't, they put yeah. let me check that word in ChatGPT or something. Okay. Blinders for horses. Okay. Just a moment. Blinders, horses. Let me double check it because Sure. They called blinkers. blinkers. Blinders. Solo un momento. Anteojeras. Anteojeras para los caballos. Eso es para limitarles la visión. Done. Thank you. So they used to limit the vision of the horse. Entonces se utilizan para limitar la visión del caballo. What's happened in politics Lo que acontece en la política to protect the presidency es que para proteger a la presidencia, is that gatekeepers were created to protect that presidency so it doesn't go turning its eyes. entonces lo que acontece es de que existen guardianes que protegen la presidencia para que la presidencia no anden mirando hacia los lados, So it can just stay focused on the good woman it's married to, para simplemente quedarse enfocados allí en esta buena mujer con la cual están casados. every election cycle. Y en cada ciclo electoral, Those gatekeepers are going to say, okay, you can look at this woman, you can look at this woman, you can look at this woman. todos estos guardianes le dicen, tienes que ver a esta buena mujer, tienes que ver a esta buena mujer, tienes que ver a esta buena mujer. Because they are able to filter out if a bad woman comes along. Porque esta gente tiene que cuidarse de que venga y esta mala mujer. So this presidency, Entonces, esta presidencia, if a bad woman were to show itself, si una mala mujer llega, would just go running up after something that looks attractive. simplemente va a ir y va a correr hacia algo que sea atractivo. So these gatekeepers do a job, and their job is to make sure that kingdom, that king, just keeps its eyes on the prize. Y por lo tanto, estos guardianes simplemente van a tomar a ese rey, a ese reino, para que se enfoque en este premio, es decir, a esta buena mujer. So in 2024, like Entonces, every election cycle, Entonces, en 2024, así como en todo ciclo electoral, we had the National Convention for the Republican Party, tenemos la Convención Nacional del Partido Republicano and their job function y su trabajo was to be a gatekeeper, era ser un guardián, was to keep that presidency's eyes focused on good women. Su trabajo era de que la presidencia mantuviese su foco de atención en la buena mujer. But this gatekeeper Pero este guardián went through a bunch of changes, and now there's a new gatekeeper. Atravesó por muchos cambios y ahora hay un nuevo guardián. We term it the New Republican Party. Pudiésemos decir entonces que se volvió un nuevo partido republicano. And when they let this bad woman through the gate on July 18, Y cuando llevaron a esta mala mujer por la puerta, cuando le dieron cabida el 18 de julio, that president saw this bad woman and started licking their lips back. este presidente vio a esta mala mujer y comenzó a morderse los labios también. And so now we have those kings committing fornication. Y ahora tenemos a estos reyes cometiendo fornicación. Because that king was never meant to get into a relationship with bad women. Porque ese rey nunca se supone que haya tenido que haber entrado jamás en una relación con una mujer mala. So Alder Parminder, Entonces el anciano Parminder, in South Africa last year in October, around that time, en octubre del año pasado, spoke about adultery. habló sobre el adulterio It spoke about it on the basis of human relationships. y comenzó a hablar bajo la premisa de las relaciones humanas.
But we took it a step further and started understanding it prophetically. Pero entonces nosotros comenzamos a dar un pasito más adelante y lo comenzamos a ver desde un punto de vista profético. And the principle that we understood from Matthew 5:28 Y el principio que entendimos de Mateo 5:28 is that fornication starts in the thoughts long before the two parties get into bed together. es de que la fornicación comienza en el pensamiento mucho antes de que ambas partes se vayan a la cama. So before there's any physical relationship, Así que antes de que haya cualquier tipo de relación física, this licking of lips is hay fornication. hay un periodo pues donde se relamen los labios, donde se los muerden y esa es la fornicación. Those thoughts. Esos pensamientos. So while we could look at January 20, 2025 Así que antes de que podamos ver a enero del 2025 as the moment where this bad woman physically starts riding that throne, antes de que esta mala mujer físicamente comience a montar el trono, what we want to do and what we're interested in lo que queremos hacer y en lo que lo que estamos interesados en is find where the problem started. es ver dónde fue que comenzó el problema. And Matthew 5:28, in the words Mateo of 5 Jesus, y Mateo 5:28, según las palabras de Jesús, points us to when the thoughts start. nos apunta a donde comenzaron los pensamientos, As where we would mark fornication. como el punto de partida de la fornicación, This illegal relationship between the presidency and the bad woman. este punto de partida donde hay una fornicación entre la presidencia y esta mala mujer. Does that make sense? ¿Les hace sentido? This gatekeeper had a job. Estos guardianes tenían un trabajo, But the old Republican Party is killed and replaced with the new Republican Party. pero el antiguo Partido Republicano es reemplazado con el nuevo Partido Republicano. Other teachers might frame it a different way, like the purging of the Republican Party. Otros profesoras puedan tal vez enmarcarlo desde un punto de vista diferente como la purga del Partido Republicano. But it's this killing and replacement of the gatekeeper that opens the door for this fornication to take place. Pero es básicamente el reemplazo o el asesinato de estos guardianes lo que permite que esta fornicación tome lugar. When the new Republican Party opens the door for this bad woman to start flirting with the throne, the presidency. Donde entonces este nuevo Partido Republicano permite que esta mala mujer comience a coquetear con este rey o con la presidencia. Caesar, you have your hand up. Ya, just a comment. I think, solo un comentario creo. I think that I don't remember well if it was Jeremiah. Creo que fue en Jeremías or Isaiah, one of those prophets. They designed a parable. Uno de esos profetas, Isaías, algo así, diseñó una parábola where we had a watchtower donde teníamos a una atalaya, and the watchtower fall asleep y el atalaya se durmió. So as the watchtower fell asleep, then the Babylonians entered into the kingdom and invaded Jerusalem. Y mientras que estos atalayas se durmieron, vino Babilonia y tomaron Jerusalén. We can do the same equivalent to this history, or I don't know if I'm getting the things wrong, or maybe I'm confused and that parable didn't exist. Pudiésemos hacer esa analogía, o tal vez esta parábola nunca existió y yo estoy confundido. I like that. I need to think through it a bit more, but thank you for that suggestion. I'll take the time to think through it. Thank you. Ok, voy a pensar sobre eso, voy a tomarme el tiempo de pensar sobre eso, gracias. The only reason is I can't remember it, so I need to read it for myself.
Yeah, I don't remember either quite well, so thank you, the same. El punto es de que tampoco lo recuerdo y que por eso es que no, pero gracias. So, with that being said, Entonces, con aquello dicho, at a simple level, en un nivel sencillo, the Sunday law is about the fornication of the king with a bad woman. la ley dominical es una historia de fornicación entre el rey con una mujer mala. And the gatekeeper that was designed to protect it is an institution, these political parties. Y el guardián que se supone que tenía que protegerlo eran estas instituciones políticas, estos partidos políticos. So while January 20th, when Trump is inaugurated in 2025, may look like the right marker, Así que aunque pareciera de que el 20 de enero de 2025, donde Trump finalmente se centró en la presidencia, pudiese parecer como el hito correcto, prophetically, we want to trace where the problem begins. proféticamente lo que nosotros queremos hacer es rastrear hacia dónde comenzó aquel problema Of the seventh kingdom, how it goes from good to bad. del séptimo reino, cómo fue que cambió de bueno a malo. Oh, whoops. Before the Sunday law and after. Antes de la ley dominical y después de la ley dominical. I'll stop for questions. There's more we can say, but we've gone through a lot. So I'll stop for questions or comments. Entonces, en este punto ya paro para dar paso entonces a comentarios y preguntas. What we can say, it's a good action from Trump during his first term. ¿Qué pudiésemos decir que es una buena acción de Trump durante su primer mandato? I'll just give one example, Les daré un ejemplo, or two really. o dos realmente. So this is about the good Trump. Entonces, esto tiene que ver con el buen Trump. So we spoke about that emergency, COVID. Entonces, hablamos del COVID, una emergencia. Despite all the mishaps and mistakes that were made, Así que a pesar de todos aquellos errores o malos pasos que fueron dados, as it was the case all over the world, así como en todo el mundo, the power that Trump used el poder que Trump usó to initiate the creation of vaccines al momento de iniciar la creación de vacunas happened because Trump used the machinery to serve the people. pasó porque Trump utilizó la maquinaria para servir al pueblo, The power that he had in his hands. el poder que tenía en sus manos. So, again, despite all the mishaps of his handling of COVID, Así que entiendo, a pesar de que de todos sus malos pasos en el momento del surgimiento del COVID, we want to understand the good that he did. quisiéramos comprender cuál fue el bien que él hizo. And the good that he did was in the rollout of the vaccine program. Y lo bueno que hizo fue todo lo que tenía que ver con el desarrollo de la vacuna. Vaccines don't get created that quickly without presidential backing. Esas vacunas nunca hubiesen sido lo suficientemente o lo rápidamente creadas si no hubiese habido un respaldo presidencial. The second Y el segundo is a funny one. es una chistosa. If we were to think of what a president's job is, Si fuésemos a pensar en cuál es la función de un presidente in their 4 or 8 years that they're given in office, en los 4 u 8 años que se les da en la oficina, often we think that it's to get big gains for the economy.
A menudo pensamos en grandes ganancias para la economía, But in reality, what you want when you want someone in office pero en realidad lo que tú buscas cuando quieres buscar a alguien ahí en la oficina is someone boring. es That's alguien what makes a aburrido, good president. es alguien aburrido y eso es lo que hace a un buen presidente. Someone that will just keep things stable. Alguien que simplemente mantenga las cosas en paz, estables, So not make things worse. para no empeorar las cosas. So the specific thing I'm talking about Así que lo específico de lo que yo estoy hablando is the economy. es la economía. So Trump will frame it as, I did so good, the stock markets rose and rose, and the economy got so great while I was president. Así que lo que Trump va a comenzar a hacer es decir, de que mira, ve, la economía estaba creciendo y creciendo y el mercado de acciones estaba en alza mientras yo fui presidente. And Obama will retort and say, Trump, the economy looks so good because of all the policies I put in place. Y Obama le va a decir a Trump y le va a regañar y le va a decir, hey, mira, es que la economía está muy buena, es por todas las políticas y normas que yo puse en su lugar. So what I'm not trying to get at is whether one is right or one is wrong. Y ahora yo no quisiera que pensáramos como que si uno está bien y otro está mal. The point is that when Trump came into office, El punto es de que cuando Trump llegó with regards to the economy, en relación a la economía, he just kept things stable. simplemente mantuvo las cosas estables. And so the economy could be given the room to improve from that 2008 crisis. Y es por esa razón que la economía mostró mejoras a diferencia de esa crisis del 2008. If you had Trump 2.0 in office, Si tuvieses a Trump 2.0 en la oficina, initiating policies that directly harm the economy, haciendo o ejecutando políticas que directamente lastimaran la economía because of their own self-interested goals, debido a sus propias metas egoístas. so if we were to think of Trump 2.0, which is Así the que, current Trump, así que si fuésemos a pensar en el Trump 2.0, el cual es el Trump de hoy en día, two things. hay dos cosas. His tariffs program Está su programa de impuestos, aranceles and the Iran war, y la guerra de Irán. two actions taken by Trump in service of himself that ends up damaging the economy. Hay dos acciones que ha hecho Trump solamente al servirse a sí mismo y que están dañando la economía. It's not serving the people when he does that. No está sirviendo al pueblo cuando hace eso. But Trump 1.0, Pero Trump 1.0, even by doing nothing, incluso al hacer nada, made him a good woman lo hizo una buena mujer. because he didn't harm the people. Porque no tenía la intención de lastimar al pueblo. Ok. Those are just two examples. Entonces, esos son dos ejemplos. Okay? If there are no other questions. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Aprovechen. Let me ask him if there is any other question because... Yeah? ¿Hay alguna otra pregunta, alguien? De verdad, aprovechen, por favor. Parece que no, no nos presente. Bueno, it seems that you explain it perfectly because no one has any questions. I'm glad it made sense. Creo que estoy feliz de que así haya sido así. And we can close with a word of prayer. Entonces vamos a cerrar con una palabra de oración.
Dear God, Querido Dios, thank you for our study today. gracias por nuestro estudio de hoy. As we continue to learn more about end time events, A medida de que vamos aquí conociendo más sobre los tiempos finales, I pray and ask that you may continue to guide us, oro para que por favor continúes guiándonos, to keep our minds open to learning, mantener siempre abiertas nuestras mentes para seguir aprendiendo, so that we can grow and defend your kingdom in the same para, process. para que de esa forma podamos seguir creciendo y defendiendo tu reino en ese proceso. Praise you in Jesus' name. Amen. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.